wanted to refer back to something we said a few days ago. Quiero recordar algo que habíamos hablado hace unos 2 días, Probably just yesterday. o tal vez fue ayer que lo dijimos. We talked about the king of the north and the king of the south, Habíamos hablado del rey del norte y del rey del sur, how they're polar opposites. y cómo ellos son polos opuestos. I just want to quote from a Washington Post article, Y quiero hacer una pequeña cita de un artículo del Washington Post, just to, I suppose, reinforce this idea that they're actually quite the same. básicamente un artículo que creo que refuerza la idea de que ellos son muy similares, o son iguales, Trump and Putin, o sea, Trump y Putin, king of the north and king of the south. el rey del norte y el rey del sur. It's called Putin as Russia's supreme leader. Y se le conoce como Putin, el líder supremo. Ese es el título del artículo. That's worded as a question. Y es una pregunta el título A realmente. constitutional rewrite brings out crazy ideas. Una reformulación constitucional que trae una idea muy revolucionaria o loca. So, Vladimir Putin, Vladimir Putin, he became president in 1999 él se convirtió en presidente en 1999, when Yeltsin resigned. cuando renunció Yeltsin. Then in 2000 he's elected. Luego en 2000 él ganó las elecciones He serves 2 4-year terms, y tuvo 2 periodos de 4 años, which take you to 2008, que lo llevan al 2008. and then he steps down. En 2008 él sale de la presidencia In 2011 he's announcing his return. y luego en 2011 él anuncia que volvería. So there's this 4-year term Entonces hubo este periodo de 4 of años Medvedev. en los cuales estuvo So he Medvedev, can only serve 2 terms at a time. pero solamente solamente en Rusia pueden haber 2 periodos presidenciales That's a la written vez. into their constitution. Está escrito en la Constitución. So he serves 2 consecutive terms. Entonces él acabó sirviendo 2 términos. Then he has to step down. Luego tuvo que salir So he places Medvedev in y luego aquí colocamos a Medvedev en esta mitad. as a puppet. Él fue simplemente una marioneta. So 2000 to 2008. Entonces él sirvió del 2000 al That's 2008. all he's allowed to constitutionally serve. Constitucionalmente es el único periodo que él puede tener. He steps down, Luego él sale en 2008, places a puppet. colocó a una marioneta, Once he's had a break for 1 term, a un títere, y luego he comes back. Putin vuelve. And he's again allowed to serve 2 consecutive terms. Y de nuevo, él puede tener de nuevo 2 periodos presidenciales, otra vez, después de haber salido. 2012 En 2012 should take you te llevan to 2016, a 2016 and then 2016 to 2020. y luego del 2016 al 2020. But he plans ahead. Solamente que él había hecho unos planes de antemano. He planned ahead here, Él hizo unos planes aquí so he didn't lose control of power. para no perder el control del poder. He prepared a puppet. Él había preparado otra marioneta, So o sea, la now, marioneta. in 2012, Así que en 2012, he's going to come back. cuando él vuelve, He wants to give himself some space to work. y lo que Putin quiere es crear un espacio, una facilidad para él trabajar. So he changes the rules Así que lo que Putin hizo fue cambiar las reglas. from 4-year terms as president, Él cambió el periodo presidencial de 4 años, 4, 4, and 4, o sea, 4, 4, 4, to 6-year terms. lo cambió a periodos de 6 So he's años. giving himself an extra 4 years. Eso lo que consiguió Putin fue conseguir 4 años más. So he served 6 years Entonces él va a servir el primer periodo de 6 años, to 2018. que fue hasta 2018. That's his first term. Ese fue su primer periodo. Serves another 6 years Y luego sirvió otros 6, va a servir otros to 6 años 2024. hasta el 2024. That's his second term.
Ese es su segundo And periodo. constitutionally, he needs to then step down in 2024. Y constitucionalmente él tiene que salir el 2024. So he's continually tried to find these ways to hold on to power. Por lo tanto, Putin está siempre trabajando de qué maneras él puede permanecer en el poder. Now, Russia works off a constitution Pero Rusia había creado una constitución. written back in the days of Boris Yeltsin. Una constitución que fue escrita en los días de Boris Yeltsin. And this constitution, Esta constitución, in some ways, is quite liberal. en muchas maneras, es bastante liberal. So what Vladimir Putin is doing Lo que Putin está haciendo is again finding a way to manipulate. es conseguir la manera de manipular la constitución. He's worked through a puppet. Él usa un títere, He's extended the terms as long as he can. consiguió extender el periodo presidencial lo más que pudo, But if he doesn't step down here, pero si en 2024 él no sale, he knows the protests. él sabe lo de las protestas, habrá protestas, He'll be in serious danger. y será un peligro real. So he has to find a different way. Así que él tiene que encontrar otra manera. And the way that he's doing that Y la manera en que él lo hace is to restructure the government. es reestructurar el gobierno. So all of this Por lo tanto, todo esto de aquí are the terms of a president. son los términos presidenciales. This is something that Erdogan in Turkey, he's also already done. Es algo que el presidente de Turquía también ha estado haciendo. So there was a constitution written in the time of Boris Yeltsin, Entonces, hay una constitución que fue escrita en los días de Boris Yeltsin, el anterior a Putin, last month, y el último mes, January, en enero, Vladimir Putin ordered that this constitution be redone. Putin pidió de que la constitución pudiese ser escrita de nuevo. He could challenge the term limits again, Porque Putin ya no puede desafiar, could, o sea, él consiguió, de hecho, mudar el periodo presidencial. but that could be suicidal. Él podría, pero si lo hace sería como una especie de suicidio. So he's not going to do that. Entonces Putin no va a hacer eso. What he wants to do Lo que Putin hará entonces, is change the balance of power in Russia. él quiere cambiar los balances de poder en Rusia. So what he has to do Y lo que pidió para hacer, is make the office of president less powerful. él quiere hacer que la oficina presidencial pierda poder. They have the president, En Rusia hay un but then they presidente, also have the state council. pero también tienen un consejero presidencial o un consejero de Estado. So I'll try and get this in the right order. Entonces aquí voy a tratar de explicar esto en el orden correcto. Erdogan in Turkey, Erdo, en Turquía, prime minister or president. él fue primer ministro o presidente. Primeiro-ministro ou presidente? He was the prime minister. Él era primer ministro. That was the most powerful position in the government. Y esa es la posición más poderosa del gobierno turco. He served as long as he could. Y él sirvió lo más que pudo. Deu o máximo que ele podia. When he could no longer serve another term constitutionally, Y cuando ya no pudo servir constitucionalmente más como primer ministro, Um termo pela Constituição. he changed the balance of power in Turkey. él cambió el balance del poder en Turquía. Poderes na Turquia. So instead of the prime minister being the most powerful person, Entonces mudó de ser el primer ministro, la persona más poderosa del Estado, O máximo de poder. he made the president the most powerful person. él hizo que el presidente fuese la persona más poderosa. So he served as long as he could for prime minister, Así que él sirvió tanto tiempo como pudo como primer ministro, Como primeiro-ministro. who had all the power. o sea, alguien que tenía todo el At poder. the end of that time, Para el final de aquel tiempo, he gave all of the power to the office of president él le dio todo el poder a la oficina presidencial and then just had himself elected under a new title. y luego se eligió a sí mismo simplemente con un nuevo título. That's why there were so many protests. Por eso es que hubo tantas protestas en Turquía. That's why he can say he's not a dictator,
Por eso es que él puede decirte que no es un dictador, He's following the Constitution. que él simplemente está siguiendo la Constitución. So Vladimir Putin Entonces Putin wants to change the balance of power quiere cambiar el balance de poder by 2024. en 2024. So it's no longer the president that has all that power. Él quiere que no sea solamente el presidente que tenga todo el poder, vai ter todo esse poder, Now the state council is going to absorb that power. sino que él ahora quiere que sea el consejero de Estado que tenga ese poder. State council is a council, of course, Y obviamente el consejero de Estado es simplemente un consejero. but what he wants to do Lo que Putin está planeando hacer is create a new office. es crear una nueva oficina, un nuevo cargo, Give the state council the power, darle poder al consejero de Estado and then say this state council needs a chairperson. y luego decir de que este consejero de Estado necesita un secretario To control the council. para que controle a ese And you all consejero. can guess who that's going to be. Y ustedes pueden ya imaginar quién quiere él que sea que administre ese consejero de Estado. So he just moves the power from one office to another Entonces él está moviendo el poder de un cargo a otro cargo para outro, and takes over the new office. y así tomar el control de del nuevo cargo. So everyone knows what he's doing. Todo el mundo sabe qué es lo que Putin está intentando hacer. By everyone, Y cuando digo todo el mundo, quase todo mundo, 47% of Russians me refiero a los 47, el 47% de los rusos. Cuando falo todo el mundo, in a poll, they acknowledged that Putin is doing all of this to hold on to power. y en una estadística que se hizo, se cree perdão, entrevistados numa pesquisa, admitiram hay un 47% de personas que admite que sabe qué es lo que Putin está And to haciendo, bring about this change, que lo que quiere es quedarse en el poder y traer un cambio. trazer, realizar essa mudança, he has to change Yeltsin's liberal constitution. Entonces, para Putin conseguir hacer eso, él tiene que cambiar la constitución liberal de Yeltsin. So to cover his tracks, Entonces, para él cubrir sus trampas o sus huellas, cobrir as suas pegadas. remember he's very clever. recuerden que Putin es muy inteligente. He's not going to say, this is the part of the constitution I want to change. Él no va a decir, esta es la parte de la constitución que yo quiero cambiar. He goes to the people Él va a las personas and says, you don't have enough rights. y les dice, ustedes no tienen suficientes derechos. Minimum wage isn't enshrined in the constitution. Él dice de que en la constitución no habla nada sobre el salario mínimo, dice Putin. We should rewrite it and protect your rights. Tenemos que reescribirla y proteger sus derechos. So you send me all the ideas of what you would like changed in the constitution. Así que envíenme todas las ideas de las cosas que ustedes les gustaría que cambiásemos de la constitución o que agregásemos. So he makes it sound really democratic and nice. Entonces Putin habla de una manera que parece ser muy democrática, muy agradable. Part of that Parte de eso is giving in to the Russian Orthodox Church. tiene algo que ver con el asunto de la Iglesia Ortodoxa rusa And Putin is supporting them y Putin los apoya because they're supporting him. porque ellos lo apoyan a él. So the Russian Orthodox Church Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa rusa is saying if we're going to change the constitution, dice, si vamos a cambiar la constitución, we need to write into the constitution tenemos que escribir en la constitución Na Constituição, that Russia que Rusia is God's native land, Rússia es, terra nativa es la tierra nativa that de Dios. Russia is a Christian nation. O sea, ellos quieren que se declare que Rusia es una nación cristiana. Vladimir Putin isn't the only one who says we should do that. Y Putin no es el único que dice que le gustaría hacer eso. The leader of the Communist Party in Russia supports that. El líder del Partido Comunista de Rusia apoya esa declaración de que sea un país cristiano. Supports to write into the Russian constitution Entonces, ellos apoyan escribir dentro de la constitución rusa that it's a nation found on Christian principles. de que es una nación fundada en principios cristianos. So Russia has the exact same fight that America has. Por lo tanto, Rusia tiene la misma lucha y el mismo deseo de las cosas que hacen los Estados The Unidos. evangelicals, Los evangélicos, from the time the Constitution was written, desde el mismísimo tiempo en que la constitución estadounidense fue escrita, want an amendment querían una enmienda
that say this nation belongs to God. que diga que esta nación pertenece a Dios. Essa nação pertence a Deus. The Russian Orthodox Church wants the same thing. Y la Iglesia Ortodoxa rusa quiere exactamente lo mismo. Vladimir Putin supports that. Putin apoya eso. Também apoia isso. The head of the Communist Party supports that. Cabeça El líder del Partido Comunista también lo quiere. And other amendments to the Constitution Y otras enmiendas a la Constitución. dessa Constituição are to write into that Constitution Deberían tener que estar allí en esa Constitución. na Constituição so that it can never be changed De modo que nunca nadie pueda cambiar modificada without scrapping the Constitution, sem sin que tenga que destruir la Constitución. that homosexual marriage is illegal, Quieren colocar de que el matrimonio homosexual es algo ilegal o casamento homoafetivo é ilegal. and LGBT people have no parental rights of children. y escribir también de que las personas LGBT no tengan ningún derecho de adoptar niños o de ser padres. Serem pais de filhos. Vladimir Putin supports both of those agenda items as well. Putin también apoya esos dos otros puntos también. Itens nessa pauta. They're trying to change the Constitution, Por lo tanto, están tratando de cambiar la Constitución. quoting this article, Y cito el artículo from liberal de una Constitución to liberal nationalistic, a una Constitución nacionalista, conservative, conservadora, racist, racista, and they list some words I won't ask translated. y hay otras palabras que ellos colocan que no quiero que se traduzcan aquí. Que eu não vou pedir para serem traduzidas. So to cement his hold on power, Entonces, para él permanecer en el he's going to poder, change the Constitution, él quiere cambiar la Constitución, but he's doing that, pero él lo está haciendo masking his tracks, disfrazando sus but pisadas, also working with the Russian Orthodox Church. y trabajando junto con la Iglesia Ortodoxa rusa. Da Rússia. And the type of conservative Christian amendments he wants Y el tipo de enmiendas a la Constitución conservadoras que él quiere colocar are the exact same ones that white Christian America has been craving for. son los mismos principios y enmiendas que los cristianos blancos de Estados Unidos quieren hacer también, conservadores. Estão desejando tanto. So this is one more evidence Esta aquí es más una evidencia that the two powers de que los dos poderes are not so opposite as we have thought in the no past. son tan opuestos como habíamos pensado en el pasado. It's not one is Christian, one is atheist. No es de que uno es cristiano y el otro es ateo. Cristã e a outra é ateísta. They have a different way of handling religion, Lo que tienen es una manera diferente de lidiar con la religión, an opposite way. una manera opuesta. Who controls who? Es decir, quién controla a quién. But in all the other respects, Pero en los otros respectos, these powers are identical, estos poderes son idénticos. which is why Trump's supporters Es la razón por la cual are not concerned if he has a good relationship with Putin. los votantes de Trump no les importa si Trump tiene una buena relación con Putin o no. Why would you? ¿Por qué no la tendría? Putin becomes their hero. Entonces Putin es de hecho una especie de héroe. So I just wanted us to be aware of what's happening right now. Por eso quería que supieran lo que está aconteciendo en Rusia hoy en día. O que está acontecendo neste momento. And also for us to see how this King of the South power Y que también veamos cómo es que este poder del rey del sur is using conservative Christian principles está usando los principios cristianos conservadores. Conservadores cristãos. It's not styling itself as his atheistic power. No se están manifestando a sí It's not mismos styling como itself as his. este poder ateo, todo lo contrario, Poder ateu. Anti-religion, anti-Christian. antirreligioso y anticristianismo. Back to our subject. Ahora volvamos a nuestro tema. We began to do the line of Christ, Hemos comenzado haciendo la línea de Cristo A linha de Cristo. more accurately described as the end of ancient Israel. y la hemos descrito de manera más precisa como siendo el final del Israel antiguo. And some people were a little confused Algunas personas estaban un poco preocupadas when I started speaking about the various groups. cuando comencé a hablar acerca de los diferentes grupos. So I wanted to just do a quick revision. Así que déjenme hacer un repaso breve. Why I'm saying this is so accurately representative of our reform line. ¿Por qué es que yo había dicho de que esta línea de aquí
representa perfectamente la nuestra. We have a reform line Tenemos una línea de reforma of the 144,000. de los 144.000. 1989, 1989, 9/11, 11 de septiembre, Sunday law, ley dominical, close of probation, cierre del tiempo de gracia second advent. y la segunda venida. We understand that's the 4 agricultural cycles, Entendemos que aquí dentro están los 4 procesos de agricultura and this is the harvest of the y 144,000. este último es la cosecha de los 144.000. This is Daniel 12:1. Aquí quedaría Daniel 12:1. It's here that Michael stands up. Es aquí donde Daniel se levanta, Miguel se levanta. Then we see that while this is the template line, Y luego, cuando nos damos cuenta de que esta aquí es la línea modelo, it's the experience and training of that special group. luego va a comenzar la línea del el entrenamiento de ese grupo especial. That within this, O sea, dentro de esa línea you have 3 others. hay otros tres grupos. You have the first, the priests, Los sacerdotes primero, they have a harvest. ellos también tienen una cosecha al final. I won't be able to draw this to scale Y no voy a poder conseguir dibujar esto aquí con la escala correcta, because we only have a little room. porque tengo poco espacio. But they're harvested Pero ellos son cosechados in this history. en la historia de aquí. Then there's a second group. Luego hay un segundo grupo They're harvested que será cosechado in this history. en la historia de acá. And then there's a third group. Y hay un tercer grupo With such small space, don't get hung up on this side. así que tengo mucho espacio. No se confundan con lo que puse ahí. There's just not room to do all the waymarks. Simplemente no tengo el espacio para hacerlos bien, todos los And then hitos. they're harvested. Así que aquí pongo la cosecha del último grupo. Priests, Sacerdotes, Levites, levitas y Nethinims. netineos. There's 4 harvests. Hay 4 cosechas en total en estas líneas. 3 successive groups 3 grupos consecutivos, of the priests, Levites, and Nethinims. sacerdote, levita y netineo. And then the 144,000. Y luego los 144.000. And they're all one after the other. Y cada uno viene después del otro. This is 19 to Panium. Este es del 2019 a Panion. This is Panium to the Sunday law. Este es de Panion a la ley dominical. Sunday law to the close of Y esta otra probation. cosecha es de la ley dominical hasta el cierre del tiempo de gracia. Close of probation to the second advent. Y del cierre del tiempo de gracia hasta la segunda venida. So you end up having this structure. Por lo tanto, acabamos teniendo esta estructura. From 2019, Es decir, desde el 2019, 2021. pasando por 2021, Harvest number 1. es la cosecha 1. Priests. O sea, sacerdotes. 2021 En 2021, to the Sunday law. a la ley dominical, Harvest 2. tenemos la cosecha 2. Levites. Levitas. Sunday law to the close of probation. Cierre el tiempo de gracia. Harvest 3. Tercera cosecha de los Nethinims. netineos. Close of probation to the second advent. Y luego del cierre del tiempo de gracia hasta la segunda venida, Harvest 4. la cosecha 4, 144,000. 144.000. So we speak so much about the 3 groups, Entonces, siempre hablamos mucho acerca de los 3 grupos, Nós falamos tanto sobre esses 3 grupos, people get lost and forget that there's 4. pero las personas a veces se olvidan de que hay 4 grupos. que há 4 grupos. So that's what we have represented on our line here. Es eso lo que tenemos representado en nuestra línea aquí. This is the same thing. Esta aquí es lo mismo. When we spoke about the line of Christ, Cuando hablamos de la línea de Cristo, there's a harvest hay una for the cosecha disciples, de los discípulos, harvest back cosecha to the church, de vuelta a la iglesia, harvest for the Gentiles. cosecha para los gentiles. That's the 3 groups, priests, Levites, Nethinims. Entonces aquí coloqué los 3 grupos, sacerdotes, levitas y netineos.
But then you have John representing the 144,000, Y luego tenemos a Juan representando los 144,000, a fourth harvest la cuarta cosecha, in his time of trouble. que sería el tiempo de angustia de él. So you have the four in our reform line, Entonces quiero que vean que hay las 4 cosechas están en nuestras líneas de reforma allá arriba, but we're doing it back to front. pero ahora las estamos haciendo. Our reform line doesn't prove theirs. Nuestra línea de reforma no es la que prueba la línea de reforma de ellos. Theirs proves ours. La línea de reforma de ellos es la que prueba la nuestra. So if you can see it in the line of Christ, Entonces, si consigues ver las 4 líneas o cosechas en la línea de Jesús, you en el know tiempo de that the Jesús, way we represent our reform lines is accurate. ahí te das cuenta, la manera en que nosotros representamos nuestra línea de reforma es correcta. So that's why I spoke yesterday of there being 4 harvests. Entonces, por eso es que yo hablé ayer de que hay 4 cosechas. So you understand, Ustedes entenderán this is the close of probation for the priests. de que este es el cierre del tiempo de gracia para los sacerdotes. Now FFA teaches Y lo que Futuro para América this is a enseña hard close of probation, es de que aquí hay un cierre de la gracia verdadero y total. and Jesus stops interceding for all of you. Y que literalmente Jesús dejó de interceder por todos nosotros. Then here, Luego, aquí, for the Levites, para los levitas, hard close of probation, ellos dirán de que habrá un cierre de la gracia definitivo no more también, intercession. donde no habrá más intercesión por ellos. Now for here, Ahora, aquí, for the Nethinims, para los netineos, hard close of probation, no more intercession. será un cierre del tiempo de gracia definitivo, fuerte, sin más intercesión. So if they want to teach it that way, Entonces, si ellos quieren enseñar las cosas de esa forma, and you accept that at the very least the 144,000 are of this number, y si quieres aceptar, y si quieres entender el tema de los 144,000, then who does he stand up for here? entonces, ¿cuál será el cierre del tiempo de gracia de acá? Si todo cerró There's no antes. one left. Ya no queda más nadie a quien cerrarle la puerta. So in trying to force this down in a fractalized manner, Entonces, cuando tratamos de forzar ese concepto de ellos en una manera fractal, they've actually destroyed their original waymark. ellos incluso han destruido sus propios hitos originales. If you want to bring the second advent down to here Si tú quieres traer la segunda venida y decir que literalmente acontece en Panion and say Christ takes the priests to heaven, y que Dios se llevará a los sacerdotes al cielo, then he takes the Levites to heaven, then he takes the Nethinims to heaven. entonces también a los levitas se los lleva al cielo y también a los netineos. What is the point of this? Entonces, ¿para qué habrá una segunda venida aquí? Who's left? ¿Quién queda? Everyone's already there. Todo el mundo ya se fue. Because the 144,000, Porque los 144,000, at the very least, they're among that number. por lo mínimo, tienen que estar en algún lugar ya dentro de esas personas, esos grupos. We get more specific than that. Nosotros lo entendemos más específico que eso. You can't do that with the second advent. Entonces, no podemos hacer eso con el hito de la segunda venida. If he took us to heaven Si Jesús nos llevase a todos al cielo, at that fractal version, en la versión fractal, the Levites and the Nethinims, y también a los levitas y a los netineos, you destroy the second advent. has destruido el hito de la segunda venida real. This is what happens when we force fractalized versions down. Entonces, eso es lo que ocurre cuando forzamos literalmente los hitos a los fractales. Versões de fractal. They've done the same thing with the close of probation. Entonces, es lo mismo que hicieron con el cierre de la puerta de la gracia literal. There is no intercession after Sunday law. Decir de que no hay más intercesión después de la ley dominical. Dominical. If he's already stood up for the 3 groups. Pues si ya Dios cerró la puerta a los demás So they grupos. destroyed Daniel 12:1. Entonces ellos destruyeron el cierre de gracia de Daniel 12:1. So I wanted to mention that Que yo quería mencionar eso, because we have to be careful porque tenemos que ser cuidadosos. that we don't focus so much on the 3 groups that we forget there's 4. De que no nos enfoquemos tanto a veces solamente en los 3 grupos, cuando realmente son 4. And those 3 groups, Y esos 3 grupos their experience tienen una experiencia, is like a shadow version
Es una of the sombra 144,000. de la experiencia de los But we 144.000. still hold to that line of the Pero 144,000. todavía creemos en la línea de los 144.000. So if FFA says we destroy the writings of Ellen White, Entonces, cuando Futuro para América dice de que hemos destruido los escritos de la hermana White, they've destroyed 2 of the 3 waymarks that she gives us. ellos también han destruido 2 de los 3 hitos que ella nos da. Close of probation and second advent. Los hitos de la segunda venida y el cierre del tiempo de gracia. They become redundant. Se hacen hitos redundantes. There's no one left to stop interceding for. Pues ya no hay más nadie a quien se le pueda cerrar el tiempo de la gracia. No hay And más if nadie a they quien are se le, consistent with that methodology no hay más nadie a quien se le puede interceder. Y si son consistentes con su and metodología applied it to the second advent, y lo aplican a la segunda venida, there's no one left to take to heaven. no hay nadie más a quien se pueda llevar al cielo. So there's 4 groups. Entonces hay 4 grupos. These 3 parts, Estas 3 partes priests, Levites, and Nethinims, de sacerdotes, levitas y netineos, but then among them pero entre ellos is this people with a special job function está este otro pueblo que tiene una función especial, to be specifically trained. ser entrenados específicamente, de manera That's the especial. 144,000, Nos referimos a los 144.000, represented here by John. representados aquí por Juan. So, end of modern Israel. Entonces, final del Israel moderno. The large template, Tenemos el modelo mayor o el más grande 3 groups. y luego 3 grupos. End of ancient Israel. Final del Israel antiguo. You also have this large template. También tenemos este modelo sólido. John, he'd received special training. Tenemos a Juan que recibió un entrenamiento especial. He's going to give a message here, Él va a dar un mensaje aquí really after here. y de hecho, él dio un mensaje después aquí It's after Christ returns a second time. porque sabemos que el Apocalipsis se escribió después de que Jesús volvió para And él en John does all Patmos, his writing, all his work. porque todo el Apocalipsis se escribió es después de ver a Jesús. It's in this history, Fue en just esta like the historia, 144,000. igual que los 144.000. So he's been specially trained O sea, Juan fue entrenado de manera especial to be alive for the second advent, para estar vivo en la segunda venida, receive the glory given to him by God, recibir toda aquella gloria que Dios le dio and then share that. y luego compartirla. He's going to write the book of Revelation. Y escribió el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Teach, Él enseñó reveal God's character. revelar el carácter de Dios. Caráter de Deus. So we might review that once we get to that point. I want to come back to the beginning of our line. Entonces ya revisaremos esto en otro momento, pero quiero volver al inicio de la línea. Quando chegamos a esse ponto, mas eu gostaria de would like to be, what to read your Go line? back to the beginning. Gostaria de voltar ao começo da linha. So I just wanted to make clear that we have these 4, Así que yo quería dejar claro que tenemos 4 grupos, Temos 4. 144,000, then priests, Levites, Nethinims. 144.000 sacerdotes, levitas y netineos. Sacerdotes, levitas e netineus. If we were to come back to the birth, Volvamos al hito del nacimiento. Nascimento. this is 4 BC. Este es el año 4. We did have it up on when we laid out the 2,300 days. Y ya lo habíamos colocado cuando habíamos hablado de las 2.300 tardes y mañanas. We showed how these dates connected to prophecy. Vimos cómo esas fechas están conectadas con profecía And at 4 BC, y que el año 4 you have the birth of John and Jesus, tenemos el nacimiento de Juan y Jesús. both leaders present at the time of the end. Ambos líderes presentes en el tiempo del fin. Leaders are present. Ambos os líderes estão presentes no tempo presente. Obrigado. So, why do we mark 30 years Ahora, ¿por qué nosotros usamos el número from 30? 4 BC to 27 AD?
del año 4 al año 27. de 27 depois de Cristo. Why do we see significance in the 30 years? ¿Qué es lo que vemos como importante en el número 30? En los 30 años. En los 30 años. Training for being a priest. Entrenamiento para ser sacerdote. So you have John Tenemos a Juan and you have Christ. y tenemos a Cristo. Which one was born into the Levitical order? ¿Cuál de los dos nació en el orden levítico? John. Juan. If you were to turn to Luke, the first chapter, Si ustedes van a Lucas, el primer capítulo, Primeiro capítulo, in Luke 1 verse 5, en Lucas 1, 5, it'll talk about John's father. habla acerca del papá de Juan. A certain priest named Zacharias Este sacerdote llamado Zacarías and his wife, one of the Is- daughters of Aaron. y su esposa, que era una de las hijas de Aarón. filha, era das filhas de Arão. So John and Christ, Así que Juan y Jesús, Cristo, they're both representative of the priesthood. ambos son representantes del sacerdocio. John's father was a priest. El papá de Juan era un sacerdote. And what type of priest are we talking about? ¿Y de qué tipo de sacerdote estamos hablando? John is a priest Juan es un sacerdote because of what? por causa de qué? His father, De su padre, his genealogy, su genealogía, his blood. su sangre. That's why John is a priest. Por eso es que Juan era sacerdote. We make the application that Christ is a priest. Ahora, nosotros hacemos una aplicación diciendo que Cristo es sacerdote, But what tribe did Christ belong to? pero ¿de cuál tribu Jesús vino realmente? Lion of the tribe of Judah. El león de la tribu de Judá. He has no right to be a priest. Él no tiene ningún derecho de ser un sacerdote. sacerdote, He's a priest Él era sacerdote after the order según la orden of Melchizedek. de Melquisedec. So one's a priest because of his genealogy, Entonces, uno era sacerdote según su genealogía, da sua genealogia, because of his father, por causa de su padre, and one is a priest y el otro sacerdote on his own terms, por causa de sus propios derechos, seus próprios termos. just like Melchizedek. así como Melquisedec. So John the Baptist, Juan el João Bautista, Batista, if you were to turn to Luke, si vamos a el libro de Lucas, Luke chapter 3, capítulo 3, 3. I don't want to spend much time on this. y no quiero pasar mucho tiempo en esta parte aquí, For your own study, you can go back and look at this. pero en tus propios estudios puedes mirar esto de nuevo. Dá isso aqui. But when did John begin his public ministry? Pero ¿dónde Juan comenzó su ministerio público? Luke 3, verse 1 Lucas 3, 1. says it was in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Dice que él comenzó su ministerio en el año 15 del imperio de Tiberio César. If you were to go to Uriah Smith, Daniel, and Revelation, Y si ustedes van al libro de Urias Smith de Daniel Apocalipsis, Daniel e Apocalipse, he'll list 3 historians, ele vai, él coloca ele vai 3 historiadores historiadores, and he says there are others y dice que hay más outros, who testify when the reign of Tiberius began and ended. que testifican cuándo fue que comenzó y terminó el reino de do Tiberio. reinado de Tibério. They'll say that his reign Eles vão Y él dirá de que su reino dele, began in August comenzó en agosto agosto of AD 12. del año 12 después de Cristo. So John the Baptist began his public ministry Por lo tanto, Juan el Bautista comenzó su ministerio público seu ministério público around AD 26 to AD 27. cerca del año 26-27 después de Cristo. depois de Cristo. Why would John have waited till then? ¿Por qué Juan esperó hasta allí? Esperado até esse momento. To be 30? Because he's a priest. Porque él es un sacerdote. How long does a priest be trained before he goes to work? ¿Cuánto tiempo tiene que un sacerdote ser entrenado antes de comenzar un trabajo? Começar os seus trabalhos. 30 years. So if we see the birth
Si vemos que el nacimiento as 4 BC, es el año 4, Tiberius begins around August of the year 12, y sacas la cuenta de que Tiberio Começa por volta do agosto, comenzó en agosto del año 15 12 después de years. Cristo, 15 anos, 15 años, que es cuando habla takes Lucas, you to late AD 26, te early lleva, AD te 27. lleva a finales del año 26, comienzos del 27, 26, começo do ano 27, Which is 30 years. que são 30 anos. Because John the Baptist, porque Juan el he Bautista was born how long before Christ? nació ¿cuánto tiempo después de la cruz? No, ¿cuánto tiempo antes de la 6 cruz? months. So you have 6 months O sea, Juan el Bautista nació Between 6 años John antes de que Jesús. and Christ. Había 6 meses de diferencia entre Jesús John then begins his y, ministry y Juan. Juan comenzó su ministerio when he's 30 years old. cuando él tenía 30 años de edad. Christ begins his ministry when he's 30 years old Cristo comienza su ministerio cuando él tenía 30 años también, at his baptism. en su bautismo. So this is 6 months and 6 Entonces months. tenemos 6 meses aquí, 6 meses acá. Both are priests, Ambos eran sacerdotes, but they're qualified in different ways. solamente que tenían calificaciones diferentes. John is priest based on his father. La calificación de Juan era por causa de su hijo, porque era hijo de Zacarías, Christ is not. pero Jesús no era. So that should start giving us some indication Eso ya nos debería empezar a dar indicaciones of the transition that's happening between John and Christ. de la transición que está aconteciendo entre Juan y Jesús. Why John has all of these errors still. ¿Por qué es que Juan todavía tenía esos errores? Because he's qualified Porque él era una persona based on calificada, his relationship to his fathers. basada en su relación que tenía con su padre, su parentesco con su And padre. that is a relationship Esa es una relación that we see being broken. que vemos que se rompe, But it's not yet broken by John. solamente que no la rompió Juan, It's broken by Christ. la rompió Cristo. So John Entonces Juan still has the misconceptions of the fathers. todavía tenía los conceptos errados de su padre, He's part of the old order of the priesthood. porque Juan es parte del antiguo sacerdocio. They're born 6 months apart. Ellos nacieron con una diferencia de 6 meses. John is going to be prepared Juan va a ser preparado for 30 years. por 30 años And then around later, AD 26 to 27, y luego por ahí finales del año 26 y comienzo del 27 that will be formalized. se formaliza. This is when Miller began preaching. Aquí es donde Miller comienza a predicar. It's the Time of the End magazine. Es la revista del tiempo del fin también. And it's when John began preparing the way. Pero fue cuando Juan comenzó a preparar el camino a Jesús. Para o caminho. His public ministry. Su ministerio público. So Uriah Smith, Por lo tanto, Uriah Smith, he'll lay out these dates. Ele vai que es quien coloca estas fechas, He says Christ is 6 months younger than John, él dijo que Cristo era 6 meses más joven que Jesús. novo que João. and Christ commenced his ministry 6 months after John, Y Cristo comenzó su ministerio 6 meses después de que Juan comenzó el suyo. because John began his ministry at 30 years of age, Porque también Juan comenzó su ministerio a los 30 años, 30 anos de idade, according to the law of the priesthood. de acuerdo con la ley del sacerdocio. a lei do sacerdócio. Christ was a priest of a different order, E incluso Cristo siendo un sacerdote de otra orden, so he also began his ministry at 30 years of él age, también comenzó su ministerio Começou o seu al cumplir 30 años, de idade. at the baptism. en el bautismo. So this is the increase of knowledge, the training, and then the public ministry of John the Baptist. Entonces este es el aumento del conocimiento, el entrenamiento y el ministerio de Juan el Bautista. And at 27 AD, Y en el año 27 después de Cristo you have the baptism tenemos el bautismo and the arrival of the second angel. y la llegada del tercer ángel, del Jesus segundo ángel. arrives, Jesús llega, he's recognized, fue reconocido, but does he take over leadership pero ¿será que Jesús asumió of the first angel? ¿será que él asumió la dirigencia No. Não. en ese momento? No. So Jesus is baptized, Cuando Jesús es bautizado,
And then he goes into the wilderness. y luego va al desierto. Goes into the wilderness Cuando va para el desierto, for 40 days. pasa 40 días. He comes out Después del at desierto, the marriage of Cana. en el matrimonio, en las bodas de Caná. Now, the marriage of Cana, En las bodas de Caná, found in John chapter 2, que encontramos en Juan capítulo 2, Jesus' mother finds him. la mamá de Jesús lo encuentra a él O encontra ali. It says, y le dice, Ali diz, there's a marriage in Cana. había un casamiento en Caná em Caná, Jesus was called there with his disciples, y a Jesús se lo llamó junto con sus discípulos junto com seus discípulos, and Mary asks a miracle of Jesus. y María le pidió a Jesús que hiciese un milagro. milagre de Jesus. Don't think she knows what she's asking for, No piensen que ella sabía lo que estaba preguntando, but he's a person of influence, pero María es una persona de influencia Mas ela é uma pessoa de influência and she trusts he can do something. y ella confía de que ella puede hacer algo. vai conseguir fazer alguma coisa. She says they have this emergency. Ella dice, tenemos esta emergencia, Emergência. Can you fix the problem? ¿será que puedes solucionar el problema? Tem como resolver esse problema? And Jesus says, Y Jesús le dijo, my time is not yet come. mi tiempo aún no ha comenzado. So what is he saying? ¿Qué está diciendo Jesús básicamente? I'm not yet ready to be public. Todavía no estoy preparado para ser público Na público, You're trying to drive me forward too soon. você está y me estás tratando de hacer comenzar demasiado rápido, muy pronto. So even after the baptism, Entonces, incluso antes del bautismo, he knew that his No, incluso public des- ministry had not begun. incluso después del bautismo de Jesús, todavía el ministerio público de Jesús no había comenzado. Not through the wilderness, not through the marriage of Cana. No comenzó en el desierto y tampoco había comenzado en las bodas de Caná. das bodas de Caná. We have a couple of quotes. Ahora queremos leer algunas citas. We're not going to turn to them, I'm just going to list them. No vamos a ir allí, vamos a simplemente hacer una lista. 7 BC, El comentario bíblico 985.5. 980 985.5. 985.5 está solo en inglés. 7 BC. She's talking about the two temple cleansings. En esta cita ella habla de las dos purificaciones del Places templo them y ella las at the coloca beginning and the end of his ministry. como siendo el inicio y el final de su ministerio. Jesus began his public ministry Jesús comienza su ministerio público with the cleansing of the temple. con la purificación del santuario Among the last acts y entre las últimas obras Últimas coisas, was the second cleansing of the temple. fue la segunda purificación del templo. So she tells us então ela nos diz Ella nos when dice Jesus began his public de ministry, que cuando Jesús comenzó su ministerio público, ministério público, he cleansed the temple of its sacrilege. él limpió el templo de todo aquel sacrilegio. She marks this Y ella marca eso at the beginning of his public ministry. como siendo el comienzo de su ministerio público. The empowerment of the second angel. Es decir, el fortalecimiento del primer ángel. Of the first angel? Second. Ok. Fortalecimiento del segundo ángel. At his empowerment, Entonces, en el he begins his fortalecimiento public ministry. de este ángel comienza el ministerio público de Jesús. He takes over leadership. Y tomó el control, él asumió la dirigencia. In early writings, En primeros escritos, 154.1, primeros and we've escritos referred to this quote a few times 154.1, now. já temos nos referido a essa situação. ya hemos hablado de esa cita antes, She's talking about John. que ya habla acerca de Juan. 153.4, primeros escritos. As John's work was closing, Cuando estaba terminando el ministerio de and Juan, he wasn't working for very long, y de hecho Juan no trabajó por mucho tiempo, around 6 months before the baptism. unos 6 meses trabajó antes del bautismo de Jesús. Do you know that there wasn't much time between the baptism Y ustedes sabrán de que no hubo mucho tiempo entre el bautismo and Cana?
y las bodas de and the Caná, beginning of Christ's work. y luego el comienzo en sí del trabajo de Jesús. So the ministry of John is not long. Así que el ministerio de Juan no fue muy largo, Não durou muito tempo. But as his work was coming to an end, Mas ao pero cuando estaba terminando el in ministerio, that brief time he'd gathered disciples en ese momento él reunió a sus discípulos juntar os discípulos. and he taught them that they were not to follow him. E ele lhes disse que não y él dice, It was now time for them to follow Christ. Juan dijo, no es tiempo de que me sigan a mí, es tiempo que sigan a Jesús. seguissem a Cristo. Connected to this, Conectado con eso, Ligado a isso, however he knew, sin importar cómo es que él supo, de qualquer maneira ele sabia John knew that he would be imprisoned, Juan sabía de que él caería en prisión, aprisionado. he knew that he would die. y Juan sabía que él tenía que morir. Ellen White says, La hermana White dijo, when Jesus should establish himself as a teacher, cuando llegó el tiempo en el que Jesús tenía que ser establecido como un maestro, Como mestre, John knew that he himself must die. Juan sabía de que era tiempo para él morir. Whatever that looked like, Sin importar cómo es que él entendía eso, parecia he must increase. Jesús tenía que crecer aumentar, I must decrease. y yo debo descender. diminuir, He knew that he must be silent. Por lo tanto, Juan sabía que tenía que callarse. entrar em silêncio. So, in this same history, En la misma historia, when Christ begins his public ministry, cuando Juan comenzó su ministerio John público, decreases. Juan va descendiendo. And he does this intentionally. Y Juan lo hizo de manera intencional. He knows Él sabe that it's Christ that will finish this work. de que es Cristo quien puede terminar esa obra. Christ was to increase. Cristo es quien tiene que quien tiene que He crecer. must decrease. Y Él es el que tiene que descender. So as Christ began his public ministry Entonces, en el comienzo del ministerio público de Jesús, with the first temple cleansing, que lo identificamos como la primera purificación del templo, Juan ya está callado. imprisoned, De hecho, lo llevaron a prisión. Prisão. the disciples of John, Y los discípulos de Juan, some of them, algunos, have also gathered around Christ. se habían reunido alrededor de Jesús. Em volta de Cristo. But not all disciples can make the transition. Solo que no todos los discípulos de Juan pudieron hacer la transición. Not all the disciples can move their loyalty to John No- from John to Christ. No todos los discípulos pudieron mover su lealtad de Juan a Jesús. Essa lealdade que teriam para João para Cristo agora. So what happens with this leadership O que Entonces lo que está aconteciendo con esta dirigencia liderança is it creates a division in the movement es de que se crea una división dentro del movimiento uma divisão no movimento between two sets of disciples. entre dos grupos de discípulos. The leaders aren't publicly fighting, Los líderes no estaban peleando de manera pública, publicamente, but the disciples are hostile to each other. pero sí sus discípulos eran hostiles los unos contra los otros. para com os outros. The disciples of John looked with jealousy Los upon disci- Jesus, Los discípulos de Juan miraban con celos a Jesús De Cristo. and his growing popularity. y veían cómo su popularidad crecía They stood ready to criticize the work of Christ. y estaban preparados para criticar la obra de Cristo. Em qualquer momento essa obra de Cristo. They tried to highlight the differences between the two leaders. Y trataban de resaltar cuáles eran las diferencias entre los dos líderes They started arguing y comenzaron a discutir Discutir, o acusar, about the proper words to use with baptism. en cuanto a la obra o las palabras. ¿Qué fue lo que dijo Juan en el bautismo? So they start behind that argument Entonces, detrás del argumento essa foi esse argumento. is the idea o detrás de la discusión está la idea Esse argumento temos a ideia John did everything right. de que Juan hizo todas las cosas Who is correctas. this Jesus Entonces, ¿quién es este to start Jesús coming in and meddling? que puede venir a interferir, agora e começar a mudar tudo. He's changing things. empezar a cambiar todo, Coisa, He's saying things that John did not say. diciendo cosas que Juan no dijo? João não dizia. He's not following the instructions laid out by John. Pues él no estaba siguiendo las instrucciones dirigidas por Juan. Lugar. And they create tension, discord
between the two sets of Y disciples. fue así como se creó una tensión y desacuerdo entre los dos grupos de discípulos. So in this time period, Es en este periodo de tiempo you have two sets of disciples en el cual vamos a tener dos tipos de because discípulos, not all pues no todos can transfer their loyalty very easily. pueden transferir la lealtad tan fácilmente a un nuevo maestro. They love John, Amaban a Juan, they're loyal to John, eran leales a él, and even though John has already indicated y a pesar de que Juan ya les había indicado a ellos that he's to decrease, de que él tenía que disminuir o menguar, they find it impossible to transfer their loyalty. les pareció imposible conseguir transferir su lealtad. a sua lealdade. If you can't see that A in the Jesús. movement, Se você não Y consegue si tú no enxergar consigues ver que eso acontece en el you might movimiento, not have been watching the right areas. tal vez no has conseguido estar observando los lugares específicos, But correctos, we have the exact same legacy issue today. porque el mismo legado lo tenemos hoy. o mesmo problema de legado. Even after the shaking, Incluso después del zarandeo. those who were the disciples of Elder Jeff Aquellos que eran discípulos del anciano Jeff and scraped through the shaking on the right side, y consiguieron pasar durante todo el zarandeo y quedar del lado correcto del asunto, Do lado certo, depois que você segura, they're still at war with the disciples of Elder Parminder. todavía había guerra entre los discípulos de Jeff y los discípulos de Parminder. You see that particularly in certain parts of the world, Y eso lo podíamos ver específicamente en ciertas partes del mundo, like areas in Africa. en algunas áreas de África, por ejemplo. There was the disciples of Elder Jeff, Estaban los discípulos que eran los discípulos de the Jeff disciples of Elder Parminder. y los discípulos del anciano Parminder. They all find themselves on the right side after the shaking. Y todos ellos estaban del lado correcto en el movimiento y peleaban entre sí ficando no lado certo. The disciples of Elder Jeff o discutían. Y los discípulos de Jeff still have this enmity, todavía sienten esta enemistad, still want to attack. todavía quieren atacar. This discord has not been resolved properly. El asunto, este desacuerdo que hay, esta falta de armonía, no ha podido resolverse todavía. We have 2 years left Nos quedan menos de 2 años, because this discord, this enmity, porque esta enemistad y esta discordia has not been properly dealt with. no ha sido apropiadamente abordada. Maneira apropriada. And unless people go back, Y a menos que las personas vuelvan atrás realize why they're behaving the way they y se are, den cuenta y piensen por qué se están comportando de ciertas formas, Maneira como atuam, the mistakes they made, los errores que han cometido, the opportunities they missed las oportunidades que han perdido in the dispensation previous en la dispensación previa, to follow the right leader, en el asunto de poder seguir al líder verdadero o correcto, they might be on the right side now, ellos deberían estar en el lado correcto hoy, but they will not be on unity and they will leave. pero no van a conseguir estar en unidad y van a tener que salir. e acabarão saindo. These legacy issues need to be dealt with. Estos problemas de legado, de enemistad, tienen que ser They'll only be abordados dealt with E somente pode y solamente serán if people hechos realize why they have a problem in the first place. así cuando las personas se den cuenta dónde radica el problema en primer lugar. eles têm esse problema. We have 2 sets of disciples Tenemos hoy dos grupos de after the discípulos empowerment of the second angel. después del fortalecimiento del segundo ángel. Disciples of John, Discípulos de Juan the disciples of Christ. y discípulos de Cristo. And there's tension and discord between the two. Y hay tensión y discordia entre los dos. All groups, Todos los grupos. whether they're following John or Christ, Bien sea que sigan a Jesús o a Juan. they all have the same problem. Todos tienen el mismo problema. And that is, El problema es they are still holding on to their understandings taught by them by John. de que todavía mantenían las enseñanzas que les había dado Juan. Havia lhes ensinado. Of course, the disciples of Christ, Y por supuesto, los discípulos de Cristo they start to unlearn. comenzaron a desaprender. But Desaprender. when it comes to John's main issue, Mas quando Pero cuando llegamos a los problemas principales que tenía Juan, assunto, o problema principal de João, they're all caught up in the same error. todos fueron encontrados cometiendo el mismo error. The Desire of Ages 215.2. Lo encontramos en el deseo de todas las gentes.
215. And we'll read paragraph 3. Versión a toda la gente, 186.1. DTN 144.4. 186.1 y también el punto 2. 215. 215.2 and 3. Only one sentence from 215.2. Like the Saviour's disciples, John the Baptist did not understand the nature of Christ's kingdom. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Não Cristo. compreendia a natureza do reino de Cristo. He expected Jesus to take the throne of David. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Trono de Davi. So you find these disciples, Así que ustedes ven cómo estos discípulos they were taught by John. fueron enseñados por Juan mismo, John is a priest, y Juan era un sacerdote. but a priest by order of his father. Solamente que un sacerdote según el orden de su padre, Pai, He has the same understanding of the kingdom y él tiene la misma comprensión del reino as is held by the Jewish nation. que la nación judía tenía. tem a nação dos judeus. He doesn't understand the true nature. Él no entendía la verdadera naturaleza. Point 3. Ahora, el siguiente párrafo. Próximo parágrafo. In his mission, the Baptist had stood as a fearless reprover of iniquity, both in high places and in low. En su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, Temido, tanto entre los encumbrados como entre los tanto nos humildes. lugares elevados como nos humildes. He had not counted his life dear unto himself that he might fulfill his appointed work. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. que lhe fora designado. And now from his dungeon he watched for the Lion of the tribe of Judah to cast down the pride of the oppressor and to deliver the poor and him that cried. Y ahora, desde su mazmorra, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. E o que clamava. So who's the oppressor? Así que, ¿quién es aquí el opresor para Juan? Opressor, Rome. Roma, Roma. And who are the poor? ¿Y quiénes son los pobres pobres, And he that cried. que claman? clamava. It's the Jewish people. El pueblo judío. Os judeus. So he's waiting for the Lion of the tribe of Judah Así que él estaba esperando, era el león de la tribu de Judá, Da tribo de Judá. to free them from Rome, para que los librase de Roma, De Roma. deliver Israel. que librase a Israel. Libertar Israel. But Jesus seemed to content himself with gathering disciples about him and healing and teaching the people. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Volta de si, curar e ensinar o povo. He was eating at the tables of the publicans, while every day the Roman yoke rested more heavily upon Israel. Jesús comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. Tornava o jugo romano sobre Israel. While King Herod and his vile paramour worked their will, and the cries of the poor and suffering went up to heaven. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. Subia aos céus. So to John the Baptist, Así que para Juan el Bautista he was expecting se esperaba Esperando this Lion of the tribe of Judah de que el león de la tribu de Judá Judá to raise up se levantase this great military might, con esta fuerza militar poderosa overthrow the Roman yoke, para derrubar para derrumbar el yugo romano dos romanos, and return Israel, y que le retomase para que el honor a Israel, voltasse the glorious land, para que retomase la tierra gloriosa, a terra gloriosa, to its place of preeminence. para que estuviese en su lugar de preeminencia de nuevo. And instead, he watches the movement he started Pero en lugar de eso, Juan miraba el movimiento que él mismo había comenzado, be led by this newcomer, dirigido por dado por essa esta persona who, nueva, while Israel is under the Roman yoke and suffering,
que mientras todo el pueblo judío sufría y el yugo romano pesaba sobre ellos, sofrendo, he acts as if he did not care. ele atua como se él actuó como si nada estuviese He's aconteciendo. just content ele está contente Él parecía estar contento acumular os discípulos, to sit on the side of mountains, se sentaba en las montañas, en las colinas. sentar, Jesús se sentaba en las colinas sit on the side of mountains, de sentar-se ao pé das montanhas, and teach the people y comenzó a enseñarle a la to sit at the gente. table de Se sentaba en las mesas with all those immoral liberals. y se sentaba con ese montón de liberales en la mesa. liberais e morais, He's wasting his time O sea, parecía que Jesús estaba perdiendo su on tiempo people en who personas are not worth it. que no valían la pena. não estavam valendo a pena. So John started this movement. Así que Juan, que era quien comenzó el This movimiento, was not what he predicted. Não era isso, vio que las cosas no eran como él las había It's not what he predicho. taught would happen. No era lo que él enseñó que que ia acontecería acontecer. It is not what he trained the disciples to expect. y no era aquello para lo cual él entrenó a los Os discípulos. discípulos para que esperassem. 216.1. 1:6. Ahora el siguiente párrafo también, 186.3. 145.2. To the desert prophet, all this seemed a mystery beyond his fathoming. Todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Um mistério além de sua penetração. There were hours when the whisperings of demons tortured his spirit and the shadow of a terrible fear crept over him. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba Could de it él. be that the long hoped for deliverer had not yet appeared? ¿Podría ser que el tan esperado libertador no hubiese aparecido todavía? Poder-se-ia dar que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? Then what meant the message that he himself had been impelled to bear? ¿Qué significaba entonces el mensaje de él que él había sido impulsado a dar? A anunciar? John had been bitterly disappointed in the result of his mission. Juan había quedado acerbamente chasqueado del resultado de su misión. He looked at the movement he expected, Había esperado que el mensaje, Aquele movimento que ele esperava, that he'd begun. él pensaba y esperaba que el movimiento que él He comenzó, looked at it now, y entonces lo miraba ahora agora, from prison, desde su prisión as Christ leads the work, y viendo cómo Jesús lideraba la obra, and he's bitterly disappointed. y Juan fue amargamente chasqueado. desapontado. He had expected that the message from God would have the same effect as when the law was read in the days of Josiah and of Ezra. Esperara que a mensagem Él había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, That there would follow a deep-seated work of repentance and returning unto the Lord. que seguiría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. e volta ao Senhor. For the success of this mission, his whole life had been sacrificed. Había Had it sacrificado, been in vain? había sacrificado toda su vida al éxito de su misión. ¿Habría sido en vano? Havia isso sido em vão? End of the next paragraph. Y el final del siguiente párrafo, If the promised deliverer had appeared, and John had been found true to his calling, would not Jesus now overthrow the oppressor's power and set free his herald? si el libertador prometido había aparecido y Juan había sido hallado fiel en su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor dejando en libertad a su heraldo? So if you break that down, Así que si ustedes entienden todo lo que está siendo dicho John aquí, is struggling with three things. la lucha que está teniendo Juan son tres cosas Está tendo problema com três coisas. In this history. en esta historia de The aquí. first, ¿Cuál es la primera? Christ is not overthrowing Una, Cristo no está derrotando the Romans. a los romanos. What's the second? ¿Cuál es la segunda? He's not freeing John. Él no ha liberado a Juan. So he's letting John O sea, él está dejando que Juan suffer. sufra. So he has a personal problem with Christ, Así que él tiene un problema personal con Jesús. that Christ has mistreated him. El problema que él tiene es que parece que Jesús lo ha maltratado. So Christ has not overthrown the Roman yoke. Entonces, Cristo no ha derrotado el yugo romano. He has a personal problem with how Christ has treated him. Él siente un problema personal de la manera en cómo Cristo lo ha tratado a él, a Juan.
And his third issue with this movement, Y el tercer problema con ese movimiento, he's gone to two prior histories, es que él va a dos historias previas. Ezra Él fue a la historia de Esdras and Nehemiah. y a la historia de And what Nehemías. did he expect? ¿Y qué esperaba? He expected a grand work of reform Él esperaba que aconteciese una gran obra de reforma, to happen within the Jewish que nation. aconteciese en la nación judía. And he can see this is not happening Y ustedes verán que él vio que the eso no way he acontecía. expected. No aconteció esa reforma como él esperaba. So he has three problems. Así que vemos que él tiene tres problemas. Back here, Aquí atrás, he began this movement él comienza el movimiento 6 months before Christ's baptism, 6 meses después del... and he's expecting these three things. Se bautiza Jesús y Juan espera que estas He tres says cosas the se time is fulfilled. acontezcan. Él dice, el tiempo se cumplió, Christ is going to free us from the Roman yoke. Jesús va a liberarnos del yugo romano. Christ has not done that. Pero Jesús no hacía nada de eso. John is in prison. Juan fue metido en prisión. If Christ is the Messiah, Si Jesús fuese el Mesías, this deliverer, este libertador, he might not be freeing them from the Romans. tal vez no nos libere de los romanos, Surely he could at least free John from prison. pero por lo menos liberará a Juan de la prisión. So this is personal. Así que este fue Christ has personal, mistreated him. como si Jesús lo maltrata, le hace daño The personal a él. second angel has mistreated the first Es angel. como que si el segundo ángel maltrata al primer ángel. His third issue. Y el tercer problema, He has these past histories él conoce estas historias pasadas, where he expects this work of reformation. donde él espera que acontezca esta historia, estas obras de Is reforma. Christ doing the work of Ezra and Nehemiah? ¿Será que Cristo estaba haciendo la obra de Cristo, de Esdras o Nehemías? Is he reforming Israel? ¿Será que estaba reformando a Israel? Yes. Sí lo estaba haciendo, But that was going to look different solamente que luce diferente to what conservative John expected. a lo que el conservador Juan esperaba. And when that reform does not look as he expected, Y cuando la reforma que él esperaba no luce como él quería que fuese, he doubts that Christ is even the Messiah. él dudaba de que Cristo siquiese fuese el Mesías. These are the thoughts of John in prison. Esos eran todos los pensamientos de Juan en la prisión. We all know this story. Todos nosotros conocemos la historia. There's a transition of leadership. Hay una transición de dirigencia. John battles with these three things. Juan luchó con estas tres cosas que dijimos. These two disciples, the disciples of John and the disciples of Christ, Y luego- are at enmity with each other. y There's luego- discord. La enemistad entre los dos tipos de discípulos, los de Juan y los de Jesús. And in this story, En esta historia we know that John gets settled on all of these points. sabemos que Juan ele consegue entender todos os três pontos. He becomes confirmed in his original understanding that Christ is the Messiah. Entonces sabemos que Juan logró superar esos tres conceptos erróneos y una vez entendió finalmente que Jesús sí He era el has that Mesías, confirmation, él recibió esa confirmación and then he dies. y fue justo cuando muere. So before everyone or individuals say, Así que antes de cualquier individuo o alguien diga, John came out on the right side, so Elder Jeff must come out on the o right sea, antes de que side. alguien diga, bueno, si Juan al final consiguió entender quién era Jesús, entonces Pippenger también lo tiene que hacer. O ancião Jack também vai ter que ficar do lado certo. John the Baptist became settled in the truth Juan el Bautista consiguió conseguir la after verdad original misgivings, antes de algunos soon incidentes, before he died. pero le ocurrió justo antes de And he morir died y murió before the test for the first group. antes de la prueba del primer There was a grupo. point Hubo un punto when Elder Jeff doubted, en el que el anciano Jeff dudó. Sí then hubo, he accepted, pero él después lo aceptó. then he endorsed Elder Parminder, De hecho, él dijo que Parminder era el líder and then he died. y luego Jeff murió. That death El problema es que esa muerte was not literal. no es una muerte literal. And Elder Jeff now El anciano Jeff hoy
is not typified by John the Baptist, no es más Juan el Bautista, but by different symbols. pero por otros símbolos. Because John Porque Juan does not go through the history of the cross. no pasa de la historia de la cruz. Moses was not permitted to enter Canaan. Moisés no se le permitió entrar a Canaán. Miller died Miller murió when he rejected the third angel's message. cuando rechazó el mensaje del tercer ángel. You can place the death of Miller in this history. Y podemos colocar la muerte de Miller en esta historia también. When you create a line of the third angel. Cuando quieres crear la línea del tercer ángel. So we can go to all of our 3 previous histories Así que podemos incluso usar las 3 historias previas and see the death of the first angel here. y ver que siempre la muerte del primer ángel acontece antes de So la if cruz. Elder Jeff is rejecting here, Así que encontramos que Jeff está rechazándonos hoy en he's este not punto. fulfilling the story of Él John, no tiene nada que ver con la historia de Juan en este momento, because John is no longer part of the story. porque ya Juan no es parte de la historia. He's fulfilling a different story. Ahora Jeff está cumpliendo otra cosa. When John accepted, Cuando Juan acabó aceptando, died. él muere. Elder Jeff once accepted, Cuando Pippenger finalmente aceptó, however vaguely that acceptance was. sin importar cuán vaga haya sido la aceptación que hizo, Since then, desde entonces, he's put down those symbols él ya no lleva más ese símbolo de Juan. before November 9, Después del 9 de noviembre, before the test of the first group. disculpen, antes del 9 de noviembre, antes de la prueba del primer grupo. And he's picked up other symbols. Así que ahora él está simbolizado por otros símbolos. So when he stands here, Así que cuando Pippenger lo vemos aquí, it is not as John, él no es como Juan, Miller, or Moses. él no es como Miller ni como Moisés. What I find most sad Y lo que me entristece más about the whole separation de toda la separación A separação toda is that when John battled with these things, es que cuando Juan luchó con estas cosas, essas coisas, one of the most painful thoughts uno de los pensamientos más dolorosos que Juan tenía was that he had to doubt his own experience. era de que tenía que dudar de su propia experiencia It was the implications. y las implicaciones. If John was wrong about Christ, Porque si Juan se había equivocado en cuanto a Cristo, what did that mean about his own work? entonces ¿qué significaba su propia obra? o que isso queria dizer com respeito à sua própria obra? And now, Pero ahora Elder Jeff has to doubt his own experience. el anciano Jeff tiene que dudar de su propia A experiencia. duvidar da sua própria experiência. He has to abandon what he once believed was light. Él tiene que abandonar lo que alguna vez creyó que era Talvez luz, ele acreditava ser luz, What he taught and loved. a aquello que alguna vez enseñó y amó. So we're out of time. Se nos acabó el tiempo. nosso tempo. We'll just quickly revise. Vamos a hacer un repaso rápido. We've worked through our first 4 lines, Ya hemos trabajado aquí con nuestras 4 líneas principales, the 4 lines at the end of modern Israel. las 4 líneas al final del Israel, del fin del Israel There's 4 moderno. harvests. Hay 4 cosechas: Priests, Levites, Nethinims, 144,000. sacerdotes, levitas, netineos y 144,000. We're showing that that exact same template or story is told at the end of ancient Israel. Y encontramos de que ese mismo modelo lo encontramos al final del Israel antiguo. We began by working backwards Empezamos trabajando yendo hacia atrás, because I wanted us to be settled on this understanding of 100 AD as the second advent. porque yo quiero que estemos firmes en cuanto a la comprensión de la segunda venida del año 100. We're all settled on 4 BC. Ya todos estamos firmes en cuanto al 4 antes de Cristo, ¿no? So we can see how there is this overarching reform line. Así que podemos ver cómo tenemos una línea de reforma bastante amplia y que es completa. Then we're focusing on the story of the first group or the priests. Y lo que hicimos fue ahora enfocarnos en la historia del primer grupo, Here the disciples. los sacerdotes, los We discípulos. show John and Christ, Mostramos a Juan y a Jesús, both are priests, ambos son sacerdotes, that they become priests pero se hacen sacerdotes based on different credentials. basados en credenciales diferentes.
They're born 6 months apart Cada uno de ellos nació a 6 meses del otro, de diferencia. because they're both priests. Y como ambos son sacerdotes, John is going to go through 30 years before he begins his ministry. Juan pasa 30 años antes de comenzar su ministerio. 30 anos de preparo antes de começar o seu ministério. You find in the book of Luke. Lo encontramos en el libro de Lucas. It'll take you from AD 12, Nos lleva del año 12, 15 years, 15 años, to 26, 27. al 26 y 27. The beginning of his ministry. El comienzo de su ministerio. Christ, Cristo, born 6 months later, que nació 6 meses después de que Juan 30 years of preparation, pasó por sus 30 años de preparación, take him to his baptism. y vamos hasta su bautismo. So John Entonces Juan is going to go through this increase of knowledge va a pasar por este aumento de conocimiento for 30 years, de 30 años, and then his message will be formalized y luego su mensaje será formalizado when he begins to preach and teach. cuando comenzó a predicar y enseñar. 6 months later, 6 meses Arrival antes, of the second o angel. después, llega el primer ángel. baptism of Christ. Y el segundo ángel y se He has bautiza a arrived. Jesús, que llegó, Not yet taken leadership. pero no tomó la dirigencia todavía. Going to the wilderness. Pasó primero por el desierto, He'll say at Cana. fue a las bodas de Caná, He's going to work here, hizo una obra aquí, but he's not yet taken over leadership. pero todavía no ha tomado las riendas de la dirigencia. First temple cleansing, Cuando comience the beginning of his work. la limpieza de purificación del primer We templo, see him begin public ministry, él comienza su ministerio público. transition from John to Christ. Con esta transición de Juan a This all Cristo, creates division in the movement. todo esto crea división en el mismo Two movimiento. sets of disciples. Y se crean dos grupos de discípulos, Some loyal to John unos leales a Juan, find it very difficult, even impossible, to transfer their loyalty. algunos incluso encontraron imposible poder transferir su lealtad. And these disciples are at discord. Y fueron estos discípulos los que estaban en discordia. John has 3 doubts, Y las 3 dudas de, Jesús, de 3 Juan problems eran 3 he has with problemas the work of Christ. que tiene con la obra de Jesús. Christ is not overthrowing the Romans. Primero, que Juan no está destruyendo a los romanos. He's too busy eating with publicans. Está muy ocupado comiendo con los publicanos. One is personal, Uno es un problema personal, his treatment of John. siente que fue maltratado. Third, Y el tercero, this work of reformation la obra de reforma, began by John que fue comenzada por Juan, has not eventuated the way he expected. no aconteció de la manera que él había esperado. He finds comfort Y él encontró fue conforto just before his death, solo justo antes de su muerte, but he dies solo que muere well before the cross. bien antes de la cruz. He never goes through this history. Él nunca pasa después de la historia de la cruz. So Elder Jeff, through this history, Así que el anciano Jeff, después de que recibió consuelo y is not murió, telling the story of John. él ya no está más cumpliendo la historia de Juan. We'll complete that history when we come back. Eso lo completaremos cuando volvamos. Completar essa história. If you kneel with me. ¿Se arrollan conmigo? Vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Even now we can look out Incluso ahora, Señor, podemos mirar and see the fulfillment of prophecy. y ver el cumplimiento de la profecía. We see it in Russia, Lo vemos en Rusia, we see it in America, lo vemos en los Estados Unidos, in all of these different layers, en todos los diferentes niveles y capas church and state, de la iglesia y el Estado, proxy wars, las guerras subsidiarias, dictatorship, dictaduras, things that the world is finding terrifying. cosas que el mundo encuentra como horrorosas, In them we find peace pero luego encontramos paz because we see how you led. porque vemos cómo nos has llevado. Just like John and the disciples, Tal como Juan y los discípulos, every one of us would not have expected to be here today cada uno de nosotros no habíamos esperado haber llegado hasta este punto. in a movement that looks the way that it does. En un movimiento que hoy luce de la manera que luce. And
it's going to continue to change in ways that we may not expect. y que todavía seguirá cambiando en maneras y formas que no esperamos tal vez. I pray, the Lord, that this will not shake us, Pido, Señor, que esas cosas no nos sacudan, that we will feel confirmed when we look at these lines and see that you really have led us. pero sino que nos sintamos confirmados cuando veamos cómo nos has guiado, viendo las líneas. When we finally arrive to Daniel 12:1 Cuando finalmente lleguemos a Daniel 12:1 and we find ourselves in that time of trouble y nos encontremos en aquel tiempo de angustia and we see your literal second advent, y veamos finalmente tu literal segunda venida, I pray that not one of us will be missing te pido que ninguno de nosotros falte aquel día, because we gave way to doubt. porque habremos ya superado todas nuestras dudas. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.